Mirá. Pero vamos a saludar ahora Dale. al diputado nacional por el Frente de Todos. Es el titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, a Leopoldo Moró. Leopoldo, muy buenos días. Daniel Tonietti y Adrián Murano, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Buen día, Leopoldo. Bien, muchas gracias. Bien, muy bien, estamos muy bien. Gracias por atendernos como siempre. Bueno, no, al contrario. A ver, tema recurrente por el cual conversamos con vos, que es un tema que vos seguís muy de cerca, que es el funcionamiento de la justicia y su vinculación con los servicios de inteligencia. Y en particular te quería preguntar, ya te has manifestado públicamente, pero cuáles van a ser las consecuencias del traslado de las investigaciones que se estaban llevando adelante en los tribunales de la localidad de Loma de Zamora, en los tribunales federales, a Comodoro Pi, y que pareciera ser, todo indicaría, no está del todo confirmado, que el fiscal va a ser Carlos Stornelli y la jueza va a ser María Capuchetti. Vos que seguiste este caso de cerca, que parecía ser que era un caso que tenía todo como para escalar, para crecer, especialmente cuando el caso estaba en manos del otro juez federal de Loma de Zamora, el juez Federico Villena. Leopoldo. Bueno, mirá, yo creo que estamos en una etapa donde efectivamente quienes fueron cómplices desde el Poder Judicial de todo el aparato de espionaje ilegal y persecución política que vivió este país durante los 4 años del mandato de Macri, han entrado en acción porque la investigación ya llega a la puerta de sus juzgados. Hasta aquí diríamos que todo giraba, salvo el caso específico de Stornelli, que ya venía procesado en la causa de espionaje paraestatal, alrededor de los ex espías de la AFI, algunos miembros del grupo de tareas de la FIP, y de los distintos engranajes que actuaron en el espionaje ilegal y la persecución política. Pero faltaba una de las piezas fundamentales del engranaje, que es precisamente el Poder Judicial, fundamentalmente el que está asentado en Comodoro Pi. Cuando empieza a avanzar la causa de la investigación de la mesa judicial, ahí es donde empiezan a mover las palancas muy fuertemente, siempre en sociedad con el macrismo, naturalmente, para tratar de llevarse la causa, en este caso de Loma de Zamora, y están intentando lo mismo con las causas de Dolores. En los próximos días seguramente va a haber algún avance en ese sentido, para ver si le sacan al juzgado de Dolores la causa de la investigación del AMBA, de las bases de espionaje que abrió el macrismo apenas asumió en el Gran Buenos Aires, y lo que está referido también a la causa de D'Alessio. ¿Por qué? Bueno, porque empiezan a aparecer ellos, no solamente están defendiendo a Macri y a sus cómplices, sino que empiezan a defenderse de ellos mismos. Y esto es natural que ocurra, porque se va escalando desde la base de la pirámide hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Este sistema de espionaje ilegal, que es el más grande y aberrante de la historia democrática de la Argentina, actuó de manera coordinada. No fueron ni cuentapropistas, ni loquitos sueltos, ni tipos que querían ganarse unos mangos. Esto fue un engranaje que tuvo como actores principales a la AFI, a la FIP, como te decía recién, que hacía espionaje fiscal, a Migraciones, que hacía espionaje sobre el movimiento de personas, al servicio penitenciario, que espiaba presos políticos, y lo que es peor aún, los abogados de los presos políticos, a la UIF, que hacía espionaje financiero. Y todo esto subía, toda esta reunión de información y de inteligencia, subía, como ocurría en la época del proceso respecto al batallón 601 de inteligencia, a lo que se denominaba la mesa judicial, que presidía el propio Macri, que es una especie de asociación ilícita, habida cuenta que no está prevista ni en la Constitución ni en la ley de ministerio. Y en ese ámbito se decidía el destino de los blancos, es decir, de las personas a las que se iba a hostigar o a atacar. En este caso, en algunos casos, valga la redundancia, armando carpetas para extorsionarlos, con cuestiones de la vida privada, etcétera, o transfiriendo esto al área judicial
para que allí se llevaran adelante procesos fundados en testigos guionados que conseguía la AFIP, testigos, o mejor dicho, arrepentidos pagos, que no eran muchos, más o menos siempre los mismos, Fariña, D'Alessio, 3 o 4 más, y ahí entonces es donde entraba a jugar la pata judicial. Ahí era donde aparecían las reuniones de Hornos con el presidente de la Nación, de 4 horas, las llamadas de Stornelli y Garabano, Macri, Garabano apretando jueces, como el caso de Rosanqui, para que renunciaran, acomodando las piezas en los juzgados, bueno, ni hablar, Bonavío, Ercolini, Irursun, es decir, toda la banda que dentro de Comodoro Pi cumplía con los mandatos de la mesa judicial. Ahora, Leopoldo, perdón la interrupción. Adrián Murano, buen día. Sí, ¿qué tal? Muchas de estas cosas que vos estás narrando, en tiempos incluso cronológicos, nosotros las fuimos contando, muchos de nosotros en tiempo real incluso. O sea, hace varios años que mucho de esto, obviamente se conoce ahora con mayor precisión, pero más o menos el público atento estaba al tanto. La pregunta es, ¿por qué a un año y medio, o a un año mejor dicho, perdón, del fin del mandato de Macri, que hizo todo esto, toda esta estructura sigue vigente? En realidad la pregunta política, me parece hoy, es esa, es por qué todo esto, que es tan evidente, más allá de que quede pendiente la resolución judicial, sigue vigente. Stornelli está donde está, salvo Bonadío, que por derecho natural ya no está más, y no sé, Moldes, que renunció, el resto de la banda sigue, digamos, de la banda, dicho con mucho respeto por las bandas. Bueno, en primer lugar, sigue vigente efectivamente solo en el ámbito del Poder Judicial. No sigue vigente en el ámbito de... Es cierto, la AFI no. No sigue vigente en la AFIP, no sigue vigente en Migraciones, no sigue vigente en la UIF, es decir, no sigue vigente en el servicio penitenciario. Sigue vigente en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, bueno, y sigue teniendo conducción política. Bueno, pero eso es otra cuestión, muchachos. A ver, los medios de comunicación, dejémoslo aparte en un segundo, desde el punto de vista de los remedios institucionales. Ahora hablemos de los remedios institucionales. Sí es cierto que sigue vigente en el Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, por una razón obvia. Son uno de los poderes del Estado. Como estamos hablando de espionaje estatal, no es un espionaje privado, efectivamente ese poder del Estado es hoy el último refugio donde estas bandas de espías y de persecución política se refugian. Además, hagamos una diferencia también. El lawfare en la Argentina no empezó cuando Macri llegó al gobierno. El lawfare en la Argentina empezó antes, en la Argentina y en el continente. Cuando Eduard Prado llegó. Bueno, cuando Eduard Prado llegó a la embajada. No. Cuando llegó Eduard Prado ya estaba vigente el lawfare en la Argentina, con el cuento del asesinato de Nisman, el aprovechamiento de la tragedia de Once. No, eso empezó antes, porque es una decisión del Departamento de Estado norteamericano respecto a toda América Latina, y lo que ocurrió en Brasil ocurrió antes que en Argentina, etc. Con Macri lo que llega es el traspaso de las acciones del lawfare al aparato del Estado, es decir, a lo que podríamos denominar el terrorismo estatal, pero en este caso es el espionaje estatal. Entonces, en ese sentido se ha avanzado mucho. Queda así el refugio, y por eso ahí están librando, o se está librando la batalla más fuerte. ¿Y por qué no se hace nada para modificar lo del Poder Judicial? Porque pareciera ser, bueno, el otro día lo describió en este programa Raúl Eugenio Zaffaroni, dijo que el lawfare está intacto. A juzgar por el comportamiento que está teniendo los diferentes tribunales, los diferentes estadios, está intacto. Bueno, la confirmación en casación de la constitucionalidad de la ley del arrepentido, el avance de las causas contra la expresidenta Cristina Fernández, la confirmación de la prisión de Amadou Oudou y de Milagro Sala, solamente para dar dos ejemplos, solamente para dar algunos ejemplos. Bueno, los cambios en el Poder Judicial, hasta donde yo sé, no se produjo ninguno notorio, ni en la Corte, ni en los tribunales intermedios. El único cambio que se quiso hacer es el traslado, digamos, o la vuelta a sus fueros originales de Bruglia y Bertuzzi, y no se pudo hacer. Bueno, digamos que ahí tenemos una dificultad de carácter institucional. Sí. Es institucional, es política, falta de voluntad. No. Es institucional, es evidente de que nosotros nos manejamos con reglas que el macrismo no se manejaba, por eso somos diferentes,
no hacemos espionaje ilegal, no Pero el macrismo logró tener 2 ministros de la Corte, primero los quiso meter por la ventana y después los hizo entrar por la puerta. Vamos por parte. Y no tenía los votos, Leopoldo. A ver, vamos por parte. Sí, tenía los votos. No, no tenía en el Senado no tenía los votos. En el Senado de un sector del justicialismo. Bueno, fue y lo buscó. Bueno, está bien, pero el problema es el siguiente. Nosotros no tenemos mayoría, ni siquiera mayoría simple en la Cámara de Diputados. Bien. Ni hablar de los 2 tercios. Muchas de estas decisiones que vos planteás necesitan de 2 tercios. Nosotros Bien. no los tenemos. Tampoco los tenemos a pesar de tener mayoría en el Senado. Bien. Esa es una dificultad. De todas maneras, algunas cosas van avanzando. Por ejemplo, el pedido de juicio político del doctor Veraldi respecto al camarista Riggi produjo ya el efecto de que tuvo que devolver rápidamente la causa que le había tratado de sustraer a Servini Di Cubría en la investigación de la mesa judicial. Estamos avanzando también en otros aspectos que tienen que ver con la renovación del Poder Judicial dentro de lo que podríamos llamar los nuevos pliegos que se están aprobando en el Senado de la Nación. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido, con recursos extraordinarios, con los mecanismos que haya que utilizar, llegado el caso también con juicios políticos a miembros de la Corte. Es decir, la voluntad política existe, el tema es la correlación de fuerza y las herramientas institucionales a las que podemos, digamos, apelar para ir avanzando en ese terreno. También en la primera etapa del gobierno de Alfonsín, cuando decidió enjuiciar a las juntas, Alfonsín creyó, equivocadamente, que podía autodepurarse el poder militar y envió las causas al Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas, que estuvieron ahí un par de meses dormidas hasta que se reformó el Código de Justicia Militar y pudimos meter a la justicia civil, y recién entonces apareció la Cámara que presidía Ranián. Es decir, son temas que tienen la dificultad propia de quienes nos movemos con las leyes y la Constitución, pero lo que no hay duda es que esto va a terminar con la impunidad de todos los que hicieron todas estas trapisondas, de eso no tengo ninguna duda. Acabas de decir que esto va a terminar con la impunidad, o va a terminar... No, va a terminar con los que creen que tienen la impunidad, va a terminar con los que se pretenden ser impunes. No, esto no tengas ninguna duda. ¿Pero por qué? Porque ahora está llegando a la justicia, son tramos, es decir, hay lugares que son más resistentes que otros. Vos podés limpiar los servicios de inteligencia a partir de decisiones administrativas. Vos no podés hacer lo mismo respecto al Poder Judicial, no lo podés resolver con cuestiones administrativas. Pero Leopoldo, discúlpame, lo que yo observo, más que un avance, observo un retroceso, ¿eh? No hay un retroceso, hay una escalada en la pelea. Se están exhibiendo cada vez más impunemente. ¿Y por qué yo tengo que interpretar que el traslado de la causa de espionaje de Loma de Zamora como Oropí es un avance? Y es un avance en la medida en que ahora esto va a ir a la Corte Suprema, y efectivamente la Corte Suprema ahí va a tener que mostrar las uñas. La Corte es la que acaba de confirmar la condena a Milagro, es la misma Corte. Bueno, pero está bien, es parte de la escalada, efectivamente. Ellos hasta ahora se mantenían en las sombras. Está escalando la pelea. Primero que todavía no llegó a la Corte, ¿no? Y después no llegó a la Corte. La causa de espionaje de Loma de Zamora no llegó a la Corte. Pero va a llegar inexorablemente, porque hoy a la mañana, mientras vos y yo estamos acá charlando, acaba de presentar el abogado de Cristina el recurso extraordinario a la Corte. Bien. Bueno, la Corte... Y lo van a presentar más de 30 querellantes. Bien. Bueno, la Corte tranquilamente puede rechazar el recurso extraordinario. Por supuesto, pueden aplicar el 230 o no, pero todo va a tener un costo político. Además tenemos otra dificultad, muchachos, que es la pandemia. La pandemia también nos quita a nosotros, me refiero al movimiento popular argentino, en esta materia y en otras, una herramienta muy importante, que es la movilización. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. Lo que hay que tener en claro es que tenemos la decisión de avanzar también contra los que en el Poder Judicial fueron cómplices de esto. Y más temprano que tarde va a quedar en claro todo esto. Recién ahora se están conociendo las visitas que hacían a Casa de Gobierno Lorenzetti, Hornos, los jueces. Bueno, todo eso significa ir acumulando elementos, como lo hizo la CONADEP en su momento. ¿Y cuánto tardó la tarea de la CONADEP? Un año, por lo menos.
Estamos hablando con Leopoldo Moró. Quiero hacerte escuchar lo que dijo el jefe de gabinete en la señal C5N, entrevistado por la periodista Irina Hauser, a propósito de la justicia. Hemos planteado que la justicia como poder se debe revisar a sí misma, que la justicia tiene su legitimidad basada en el prestigio, y que cuando vemos lo que sucede con la justicia en líneas generales, vemos que se desprestigia día a día. Cuando se desprestigia día a día pierde legitimidad, y una justicia sin legitimidad es un poder que está muy devaluado. Contra eso, bueno, hay parte de lo que nuestro espacio político siempre le viene planteando, que la justicia se debe revisar a sí misma. Entonces hay muchos de los cambios y las modificaciones en procesos, en sistemas, en transparencia, que debería hacer el propio poder, ¿no? El propio poder judicial debería avanzar en ese tipo de reforma. Leopoldo. Sí. ¿Tenés alguna opinión al respecto de la posición del jefe de gabinete sobre la cuestión del Poder Judicial? Bueno, en primer lugar, obviamente coincido acerca de que la justicia ha perdido toda legitimidad, en esto no hay ninguna duda. Efectivamente creo que está absoluta y totalmente y socialmente desprestigiada. La justicia en general, lamentablemente, y en este caso particular de los que fueron protagonistas de la persecución política y del espionaje ilegal y de todas las trapisondas propias del lawfare, ni hablar, digamos, ¿no? Tenemos una Corte Suprema de Justicia que ya da vergüenza ajena, donde tenés dos tipos que habían decidido sentarse ahí con un decreto de necesidad de urgencia, otro que es un jugador de truco y una señora que se ha quedado más allá de lo que indica la ley y la Constitución en el cargo con un simple amparo de un juez de primera instancia. Sí. Esa es la Corte Suprema, que es la cabeza de la justicia, y yo siempre insisto que este cambio en la justicia hay que empezarlo por la cabeza, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, incluso por la propia estructura piramidal. Bueno, el presidente se manifestó en contra de modificar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema. Bueno, no, yo no opino en el mismo sentido, yo creo que hay que ampliarlo, el número de miembros de la Corte, creo que es un paso que hay que dar un día u otro, pero hay que darlo, no tengo ninguna Para eso duda. Se necesita mayoría simple, ¿no? Para mayoría simple. Sí. Por supuesto, después tenés que tener 2/3 para designar a las nuevas... Se podría haber hecho eso, ¿no? Y bueno, hay que verlo, eso no es tan sencillo. En mayoría simple se supone que... A ver, sí, el oficial... no, tampoco es tan fácil. No digo que sea fácil. Bueno, fácil nunca es fácil nada, ¿no? Claramente. No, pero no es tan sencillo lograr mayoría simple en la Cámara de Diputados, y además siempre que das un paso tenés que pensar en el paso posterior. Claro. Aunque logres mayoría simple, tenés que pensar en los 2/3 que después... Bueno, pero se puede abrir una negociación a futuro. Pero obviamente... Vos venís del radicalismo, vos sabés que los radicalismos son muy afectos a negociar por eso nombramientos en tribunales. Pero, a ver, no vamos a discutir sobre lo que estamos de acuerdo. Yo creo que hay que ampliarlo el número de miembros de la Corte. Lo he dicho no ahora en este programa, lo vengo diciendo ya hace muchísimo tiempo. Leopoldo, hay que ampliarlo. ¿Y crees, como dice Santiago Cafiero, que la justicia debe de autorregularse, autodepurarse? No, autorregularse no. Ahora sí creo que efectivamente desde otros ámbitos del poder, particularmente aquel que reúne la soberanía popular, tenemos que ayudar a modificar el esquema judicial. Creo en ese sentido que hay muchas cosas para hacer. Bueno, de hecho está el proyecto de modificar con aprobación ya del Senado. ¿Por qué no sale ese proyecto en diputados, Leopoldo? ¿Me permite? Sí. Porque no mencioné cuál proyecto. Bueno, la reforma que envió el Poder Ejecutivo, imagino. Yo iba a mencionar la reforma de la Procuración Fiscal. Ah, bien, perfecto. Que me parece muchísimo más trascendente porque como se viene un cambio en el sistema, que pasa del sistema inquisitivo acusatorio, los fiscales van a pasar a tener muchísimas más gravitación y significado que los propios jueces. Entonces, esa modificación a la Procuración Fiscal, que ya tiene media sanción del Senado, creo que hay que hacer un gran esfuerzo en diputados para terminar de concretarla. Bien. Respecto a lo que se denomina la reforma judicial, yo creo que la reforma judicial que se envió es insuficiente, porque reitero lo que acabo de decir, creo que hay que empezar por la cabeza y no por los tribunales inferiores. Y en cuanto a otras modificaciones, creo que hay que modificar la Ley 48, que es la que regula los recursos extraordinarios y recursos en queja. La Corte es dueña de hacer lo que quiere en ese sentido, te rechaza casi mayoritariamente todos los recursos extraordinarios poniendo el sellito
del 280 y los recursos en queja ni hablar. Es más, tenés que depositar 100.000 pesos si querés que te atiendan el recurso en queja sin la garantía de que le van a dar lugar. O sea que es un recurso, hasta te diría, de carácter elitista, y le da mucho poder a la Corte decidir arbitrariamente qué trata y qué no trata, que fue el caso de Vudú. En el caso de Vudú resolvieron no tratarlo, no es que la Corte confirmó la sentencia de Vudú, simplemente decidió no tratarlo, le puso 280, no le dio trascendencia institucional y lo devolvió. Entonces hay muchas cosas para cambiar que pueden generar condiciones, muchas mejores condiciones de funcionamiento democrático de la justicia. Y eso no se va a producir de adentro de la propia justicia, eso hay que hacerlo desde el Parlamento argentino. Leopoldo, como siempre, un gusto conversar con vos. Te mandamos un abrazo muy grande. Que les vaya muy bien, un abrazo. Un abrazo muy grande. Leopoldo Moró, para mi gusto, uno de los mejores oradores que tiene la Argentina. Sí, y hoy uno de los un que cuadro mejor... político importante, sí. ¿no? Que viene sí, y hoy transitando del año 1983. Un hombre de Estado, conoce mucho. Que quizá mejor interprete hoy además el pensamiento de Cristina sobre determinados temas, particularmente sobre este, me parece. Ahora, me dejé darte un breaking news en relación a esto, porque esto pasa ahora, como dirían en Crónica TV. La ANSES está enviando telegramas a los juzgados donde hay jueces mayores de 75 años que empezaron a tramitar su jubilación pero no concluyeron el trámite jubilatorio. Viste que hay jueces, empezando por la jueza Hayton de Nolasco, que tienen más de lo que prescribe la Constitución, más de 75 años, y por distintas situaciones, recursos de amparo, en el caso de Hayton de Nolasco y otros que se quedan simplemente, no completan el trámite jubilatorio. ¿Qué decía Pugliese? Que la víscera más sensible es el bolsillo. Bueno, la ANSES está intimando a los jueces a que completen el trámite de jubilación o retiren los papeles. Eso es parecido a lo de Fight. Bueno, lo de Fight es parecido, lo de Hayton Nolasco es parecido a lo de Fight. Pero lo que está haciendo hoy la ANSES, y está en la noticia de ahora, es que le están enviando cartas a los jueces que iniciaron el trámite de jubilación, pero que de todas formas se quedan en sus juzgados o en los juzgados que tienen a cargo, para decirles, o te jubilás, completás el trámite, o retirás los papeles de la jubilación. Porque, ¿qué hacen muchos jueces? Tramitan la jubilación, la tienen ahí, como tienen asegurada la billulla, que es... no es ¿qué? La billulla es, no sé, en términos barriales, el dinero, el ingreso. La pelusa. Como tienen garantizado eso... Escuchame una cosa. Tienen ingresos adicionales. Yo no soy ni abogado, ¿no? Soy apenas un animador. Sí. Constitución Nacional, reformada, luego el Pacto de Olivos, en los demonizados años 90, artículo 114 de la Constitución Nacional. Sí. ¿Qué pasa? El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. La administración del Poder Judicial. Sí, la plata, digamos. Serán sus atribuciones: seleccionar mediante concurso público, emitir propuestas, administrar... En el inciso 3 de sus atribuciones del Consejo de la Magistratura. Sí. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigna a la Administración de Justicia. Sí. Alberto Fernández, ¿está esto, Alberto? Albert. Y bueno, está en la Constitución. Sí, pero la Corte decidió otra cosa. La Corte decidió... No, pero la Corte no está por encima de la Constitución. Bueno, sí, interpreta la Constitución. ¿Convalida o invalida? No, esto fue una cesión de la política a la Corte. Bien, pero la Corte decidió que era inconstitucional la Constitución. Yo no recuerdo ese fallo. No, lo estoy diciendo no de manera, lo estoy diciendo de manera... Yo no recuerdo cuando la Corte decidió que debería administrarse mismo. Hasta donde yo sé, cuando Cristina llevó adelante la reforma de la justicia, que era mucho más profunda que esta. Sí. En aquel momento Alberto Fernández estaba en la oposición, ¿no? Claro. Alberto Fernández y muchos de los que están ahora estaban en la oposición. Sí. La pregunta ¿es realmente Alberto Fernández tiene voluntad de cambiar esto? Bueno,
Él dijo que sí en la entrevista de Página 12 y el otro día en el tuit de... No, ahora, la posición del presidente pasó a ser, para decir una manera, el problema del Poder Judicial es un problema del Poder Judicial. Bueno, pero no es un problema en la Argentina. Lo que dijo la ministra Lozardo el fin de semana en un hilo de tuit retuiteado por el presidente... Los comentarios de Marcela Lozardo. En el hilo de tuit dijo, la justicia tiene mala imagen, hay que modificar eso, dijo la ministra de Justicia. Y el presidente coincidió con esa mirada, que la justicia está perdóname mal. Que te insista. Constitución Nacional Argentina, artículo 114. Sí. Atribuciones del Consejo de la Magistratura. Sí. Inciso número 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigna a la Administración de Justicia. Pero el propio Consejo de la Magistratura se la cedió a la Corte de la Administración. Ahora eso formó parte de una, lo otro era una ironía. Formó parte de una negociación. Sí. Formó parte de una negociación. Es más, en el momento que Cristina impulsa la reforma de la justicia, creo que fue en el año 2012-2013. Le quita la administración de los... Formaba parte de la negociación. Es más, declararon inconstitucional vía per saltum. Sí. Vía per saltum. Declararon inconstitucional un tramo de la reforma impulsada por Cristina y formó parte de la negociación este tema. La pregunta es, el Poder Ejecutivo tiene herramientas. Déjame decir una cosa, que no es solamente administrar la guita en términos financieros como lo hace y crea un fondo anticíclico multimillonario. Negociar paritaria te da mucho poder. O sea, vos pensás que la Corte negocia la paritaria de todos los juzgados inferiores. Y eso le da mucho poder a la Corte sobre los juzgados inferiores. Los juzgados inferiores, denominados así porque tienen una jerarquía distinta a la Corte, no tienen un rol distinto en términos de toma de decisiones. Ahora, el tema es que quedan sujetos los secretarios, los propios magistrados, los trabajadores de los juzgados, a la decisión económica de la Corte, porque negocia la paritaria de la Corte, lo cual es una anomalía absoluta, porque los designa otro estamento que es el Consejo de la Magistratura. Entonces, no estamos hablando solamente del poder sobre los recursos financieros que tiene la Corte y de negociar presupuesto la Corte con los otros poderes del Estado, sino sobre todo la influencia que eso le da sobre los tribunales inferiores. Y esa es una influencia gravitante para que muchas causas desde la Corte se acomoden desde la primera instancia. ¿Escuchá lo que estoy diciendo? Hay causas, sobre todo económicas, que desde la Corte se acomodan desde la primera instancia por este poder que tiene la Corte sobre tribunales inferiores. Ahora, esto que está pasando ahora del ANSES, que le está diciendo a los jueces, bueno, me imagino que Jaiton de Nolasco debe ser de las juezas que ya tramitó la jubilación y le tiene los papeles suspendidos, ¿no? Porque está pasada de edad. Ahí hay otro artículo que vos estás leyendo en la Constitución. Me haces acordar a Chávez, que iba con la Constitución chiquita de los lados. Acá en la Constitución. Bueno, ¿te acordás de la imagen esa de la mini Constitución? Sí, tengo una mini Constitución. ¿Una mini Constitución roja? Tengo, sí. Muy linda. Azul, la que tengo es azul y la tengo firmada por el comandante Chávez. ¿Y se lee algo? Yo siempre tuve esa duda. La traigo y lo puedes verificar vos. No, yo no leo nada, no leo, si no tengo... Te pones unos anteojos y lees. No, me tengo que hacer los lentes nuevos. Bueno, cuestión que esto que está haciendo el ANSES es interesante. Es como la discusión que se dio al principio del mandato de Alberto, ¿te acordás? Cuando modificó el esquema de las jubilaciones de privilegio y muchos jueces se anticiparon a la modificación de la jubilación de privilegio. ¿Pero pensás que hay un avance o hay un retroceso en tema judicial? No, yo creo que hay un statu quo. El statu quo es un retroceso porque... Yo te digo mi mirada. Sí. En términos narrativos, sí. Sí. Había muchos más cuestionamientos a la justicia en la época de Macri que en la época de Alberto. No, ahora hay... Sí, bueno. Puede ser. Hoy tenés otros elementos... A ver. Cuando Macri era presidente... ¿Pero quién la cuestionaba? Porque yo, digamos, la entiendo... Cuando Macri era presidente... Sí. Cuando Macri era presidente estaba claro que Milagro Sala era una presa política. Hoy está en duda. Depende para qué colectivo lo... Ayer yo veía TN en términos narrativos... Bueno, TN es claro. No estoy pidiendo TN. Te estoy diciendo en términos de la... Hoy, a ver, es el canal de cable que tiene más rating entre los canales de noticias. Te lo voy a decir de esta manera. Yo no soy de los que ningunean los medios. Te lo voy a decir de esta manera. En la época de Macri, sí. En la época de Macri, Milagro Sala no era una presa política para TN, sigue siéndolo ahora. No, sí.
no sigue igual. Sigue igual Statu ahora. quo, statu quo. El detalle es que antes se presentaba una narrativa de persecución macrista y mal funcionamiento de la justicia. De hecho, fíjate la velocidad que tuvo. Había dirigentes que iban. Fíjate, obvio. Bueno, Alberto Fernández iba a visitar a De Sousa y a Cristóbal López. Sí, sí. Los iba a visitar a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Sí, sí. La presencia de dirigentes. Cuando lo nombraron presidente dejó de ir. De hecho, gran parte de su candidatura se construyó en el set de televisión de C5N, de la candidatura de Alberto Fernández.